Buen día, amigos, colegas, compañeros. En esta ocasión voy a hablarles de un tema que está mucho en boga en estos días. Voy a hablarles acerca de los riesgos más grandes, de los 4 riesgos más grandes que tenemos en la industria de la construcción. Como sabemos, los trabajadores de la construcción, pues obviamente construyen, reparan, dan mantenimiento, restauran, reforman, derriban casas, edificios de oficinas, templos, fábricas, hospitales, carreteras, puentes, túneles, estadios, puertos, aeropuertos, etcétera. Lo que les pongas enfrente se lo van a aventar. Gran parte de los trabajadores de la construcción son trabajadores no calificados. Los trabajadores de la construcción suelen contratarse para cada proyecto y pueden pasar solamente unas pocas semanas o meses en un proyecto determinado. De ello se derivan ciertas consecuencias tanto para los trabajadores como para los proyectos. Los trabajadores se ven obligados a establecer una y otra vez relaciones productivas y seguras con otros trabajadores a los que tal vez ni siquiera conocen, y ello obviamente puede afectar la seguridad en la obra. De ordinario, un contratista general no se hace cargo de los gastos del seguro social, en el caso de alguna enfermedad, de seguros de accidentes, de seguros de desempleo, de pensiones, etcétera, de sus subcontratistas. Tampoco tienen los contratistas generales ninguna obligación con los subcontratistas con respecto a las normas de seguridad y salud. Estas solo cubren los derechos y responsabilidades en relación con sus propios trabajadores. Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en su trabajo a una gran variedad de riesgos para la salud. La exposición obviamente varía de oficio en oficio, de obra en obra, cada día, incluso cada hora. La exposición a cualquier riesgo suele ser intermitente y de corta duración, pero es probable que se repita. Un trabajador puede no solo toparse con los riesgos primarios de su propio trabajo, sino que también puede exponerse como observador pasivo a los riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o en su radio de influencia. Este modelo de exposición es una de las consecuencias de tener muchos patrones con trabajos de duración relativamente corta y de trabajar al lado de los trabajadores con otros oficios que generan otros riesgos. La gravedad de cada riesgo depende de la concentración y duración de la exposición para un determinado trabajo. Las exposiciones pasivas se pueden prever de un modo aproximado si se conoce el oficio de los trabajadores próximos. ¿De qué estamos hablando? Pues es bien sencillo. En una obra obviamente podemos ver trabajar a la gente de obra civil, pero podemos ver también a su alrededor que hay soldadores, que hay armadores de estructura, que hay piseros, todos ellos son diferentes oficios de la construcción y todos normalmente están cerca unos de otros, obviamente con el afán de darle avance a la obra. Aquí lo que debemos hacer, por lo tanto, es identificar los 4 riesgos mayores de construcción y aprender a evitarlos, encontrando formas que puedan protegerse a sí mismos y a otros, aprendiendo a seleccionar también el equipo de protección personal y aplicando procesos de seguridad cuando se trabaja en o alrededor de trincheras, equipos eléctricos, andamios y herramientas eléctricas. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuáles son esos 4 riesgos principales? Pues primero que nada está el riesgo de caídas, el riesgo de ser golpeados por caídas de objetos, ser electrocutado o ser atrapados durante una excavación. Obviamente vamos a hablar en específico acerca de cada uno de ellos. Hablemos pues acerca de las caídas. Las caídas son la causa principal de muertes y facilidades en la industria de la construcción. Una caída de tan solo 1,20 m a 1,80 m puede causar la pérdida de días en el trabajo y en algunos casos pues hasta la muerte, al tener obviamente lesiones de diferente gravedad del trabajador. ¿Qué se requiere o cuándo se requiere protección contra caídas? Por regla general, si un empleado trabaja a 1,80 m o más de estatura,
pues obviamente se deben implementar medidas para evitar que sufra una caída. Todos los equipos de seguridad obviamente deben estar en su lugar antes de iniciar los trabajos. El patrón debe proporcionar equipo de seguridad y controles periódicos deben ser llevados a cabo para asegurarse del uso del equipo de protección personal. Algunos de esos riesgos pues, los podemos encontrar en las pasarelas y rampas, en las paredes abiertas o expuestas, en agujeros en el suelo, en excavaciones, trabajo en techos, aperturas o aperturas en paredes, obviamente durante en la albañilería y en la construcción residencial. ¿Qué opciones tenemos para prevenir y proteger contra las caídas? Primero que nada tenemos redes de seguridad. Un sistema de red de seguridad nos deberá ayudar a atrapar al empleado en caso de que caiga. Obviamente esa red va a evitar que caiga hasta el piso. Las redes de seguridad, primero que nada, deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar la caída del trabajador. Deben tener aberturas de malla lo suficientemente pequeños para que el trabajador no pueda caer a través de la red. Debe estar lo suficientemente cerca de la superficie de trabajo para que el empleado no sufra daño si se cae. Obviamente también debe estar lo suficientemente cerca del borde de la superficie de trabajo, en este caso del borde exterior de la red. Debe quedar entre 2.4 a 3.9 metros desde el borde de la superficie para caminar o trabajar. También tenemos lo que son los barandales de protección. Este es utilizado para impedir que los trabajadores caigan al vacío. Las barreras protectoras deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar un empleado. Y pueden ser de madera, pueden ser cables y cadenas de acero, pueden utilizarse para los carriles principales y rieles del centro. Aquí debemos recordar una cosa, que el riel superior debe tener entre 90 y 1.10 metros de altura. El riel de fondo, que en algunas partes le llamamos rodapié, debe tener por lo menos 7 centímetros. Otro de los equipos de prevención y protección de caídas, pues obviamente es el arnés de seguridad y debe cumplir con las siguientes consideraciones. Los trabajadores, primero que nada, deben ser debidamente capacitados en el uso, obviamente, del arnés. La caída libre no debe exceder de 1.8 metros. Deben ser inspeccionados todos los arneses antes de usarse y además deben soportar 5.000 libras en caso de, estamos hablando de los puntos de anclaje y o líneas de vida. Otro de los riesgos es la caída de objetos. ¿Cómo podemos evitar la caída de objetos elevados y sus consecuencias? Primero que nada, debemos de amarrar las herramientas y materiales que puedan caer. Hay que retirar de las plataformas o andamios las herramientas y materiales que no se necesiten. Hay que señalar, en este caso, delimitar el área en el que se va a estar trabajando en esos momentos y observar que se respete la señalización. Hay que observar hacia arriba antes de pasar por debajo o cerca de una plataforma o andamio. Nunca se debe caminar bajo cargas suspendidas. Se debe sujetar bien la carga. Hay que usar los amarres que garanticen obviamente el control de esa carga. Hay que utilizar equipos de izaje según las características de la carga. Hay que verificar el uso y fijación de bandas y guardapiés en andamios. Hay que revisar que el equipo de izaje antes de empezar a usarlo. Otro de los puntos importantes es mantener el área limpia y ordenada. Antes de que se realice un trabajo en un área por la que pueden pasar otros empleados, se tiene que levantar una barricada o poner un vigilante para disuadir a los peatones de entrar a esa área. Debemos recordar una cosa: los accidentes no ocurren por la mala suerte. Los accidentes ocurren porque usamos herramientas dañadas o las usamos mal. ¿Cuántas veces no hemos visto a una persona tratando de clavar un clavo con unas pinzas? Estamos utilizando mal la herramienta. No usamos el equipo de protección o lo usamos mal. Aquí en este caso, pues, en este ramo de la construcción, el uso de casco pues, es obligatorio. Trabajamos en
posiciones peligrosas, trabajamos en un sitio desordenado y no seguimos los procedimientos. El área debe ser restringida por medios adecuados y necesarios, incluyendo guardias de seguridad. El tercer riesgo del que hablaremos es de la electrocución. Hay que recordar que la electricidad es un flujo de energía de un lugar a otro. Obviamente requiere de una fuente de alimentación y viaja en un circuito cerrado. Obviamente puede haber descargas eléctricas, incendios o caídas que son el resultado de la exposición a la electricidad. Cuando hablamos de exposición estamos hablando acerca de partes eléctricas expuestas, obviamente sin la protección adecuada, líneas eléctricas aéreas cercanas a la estación de trabajo, cableado inadecuado o defectuoso, aislamiento impropio de los circuitos, una sobrecarga en los tomacorriente, herramientas y equipo dañado o el uso del equipo de protección personal incorrecto. La electrocución es el principal riesgo al trabajar con electricidad, pero las quemaduras y caídas también forman parte al trabajar con electricidad. El uso de herramientas y equipos no aislados que pueden ponerse en contacto con líneas eléctricas aumenta el riesgo. Las líneas eléctricas deben ser desconectadas por el propietario o el operador de las líneas y deben proporcionar otras medidas de protección antes de iniciar el trabajo. Las medidas de protección, por ejemplo, protegiendo o aislando las líneas, deberán diseñarse para evitar el contacto con las mismas. El equipo de protección personal puede consistir en guantes de goma aislante, capuchas, mangas, mantas y cascos de protección individuales. La electrocución trae como resultado lesiones internas y externas en partes del cuerpo o el cuerpo entero y a menudo resultando en muerte. Después de recibir una sacudida de electricidad, todo o parte del cuerpo puede ser temporalmente paralizado y esto puede causar pérdidas de agarre o estabilidad, por lo tanto, causando una lesión o una caída. Las lesiones indirectas son causadas por caída. Las lesiones relacionadas con la electrocución más común es una quemadura. Las quemaduras sufridas en incidentes eléctricos pueden ser uno o más de los siguientes tipos. Puede ser una quemadura por el paso de corriente a través del cuerpo. Esto causa daños en los tejidos y es el resultado del calor generado por el flujo de corriente eléctrica a través del cuerpo. Quemaduras por arco eléctrico. Son causadas por altas temperaturas cerca del cuerpo producidas por un arco eléctrico o la explosión de un arco eléctrico. Esto obviamente requiere de atención inmediata. También tenemos por ahí lo que son las quemaduras térmicas. Se producen cuando la piel entra en contacto con equipo eléctrico caliente o cuando la ropa se enciende por un incidente eléctrico. Cuando sea necesario manejar o acercarse a los cables energizados, es indispensable utilizar equipo de protección personal aislante adecuado para proteger a los trabajadores por el contacto con la energía eléctrica peligrosa. Deben también usarse zapatos de seguridad aislantes. Estos van a proteger los pies y van a impedir completar un circuito. Otro punto importante del equipo de protección personal son los cascos que se deben utilizar, las caretas también. Aquí en este caso vamos a hablar los cascos que requerimos son los de clase E, que protegen obviamente contra caídas de objetos y choques de alto voltaje y quemaduras. Hablemos ahora de lo que son prácticas seguras para evitar la electrocución. Primero que nada, solo personal calificado debe trabajar en equipos eléctricos. Se deben utilizar herramientas especiales aisladas cuando se trabaje con terminales vivas, en este caso con energía eléctrica presente. No se deben utilizar cables desgastados o deshilachados, no sujetar cables de extensión con grapas y no colgar en clavos. Hay que asegurarnos de que no hay electricidad antes de iniciar el trabajo.
Debemos obviamente también bloquear todas las energías peligrosas, inspeccionar las extensiones, evitar el contacto con líneas elevadas y evitar las áreas mojadas. El último de los riesgos de los que hablaremos son los riesgos que encontramos normalmente en una excavación. Normalmente, válgame la redundancia, no hay ninguna advertencia antes de un derrumbe. Algunos de los riesgos que implica, obviamente, el estar en una excavación, pues es la asfixia debido a la falta de oxígeno, es el aplastamiento por el peso de la tierra, es la asfixia por inhalación de materiales tóxicos, fuego que pudiera quedar ahí en la zanja, movimiento de maquinaria cerca del borde de la excavación y la rotura accidental de líneas subterráneas de servicios que pudieran pasar en ese momento. Puede ser de gas, algún tipo de producto químico, agua también, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué es un sistema de protección contra derrumbe? Es un método de protección para los trabajadores contra la caída de materiales dentro del área de trabajo. Los sistemas de protección incluyen sistemas de apoyo, sistemas de escudo y otros sistemas que proporcionen la protección necesaria. Aquí un punto importante a considerar es el análisis de la mecánica de suelos por una persona competente. Obviamente este análisis nos debe mostrar que no hay inicios de un derrumbe, pero ¿quién es una persona competente? Una persona competente es aquella persona que es capaz de identificar riesgos existentes y predecibles en los alrededores o condiciones que son peligrosas, insalubres o peligrosas a los empleados, y quien tiene la autorización para que se adopten con prontitud medidas correctivas para eliminar los riesgos. Esta persona debe tener entrenamiento específico y estar informado sobre la clasificación de los suelos, el uso de los sistemas de protección, los requisitos de las normas de protección, en este caso de excavaciones, y debe ser capaz de identificar peligros y estar autorizado para eliminar esos peligros. Debe llevar a cabo inspecciones diarias de las excavaciones, las áreas adyacentes y sistemas de protección para pruebas de una situación que podría dar lugar a posibles derrumbes. Dentro de esas inspecciones, obviamente, debe buscar indicios de fallas de los sistemas de protección, atmósferas peligrosas u otras condiciones peligrosas. Estas inspecciones obviamente debe llevarlas a cabo antes del inicio del trabajo y cuando sea necesario durante el turno. También se efectuarán inspecciones después de un aguacero u otro peligro decreciente. En este caso estamos hablando de una inundación. Algo importante que tenemos que recordar aquí es que los sistemas de protección deberán tener la capacidad de resistir sin fallar todas las cargas que están destinados o que razonablemente podrían esperarse que se apliquen a dicho sistema. Un punto que también debemos recordar es que una escalera o rampa debe estar presente en las excavaciones de más allá de 1.2 metros de profundidad, al menos cada 8 metros de distancia de los empleados, y deben sobresalir además 90 centímetros por encima de la excavación. Ok amigos, hasta aquí le vamos a dejar en este video que se llama 4 riesgos en la construcción. Espero que les haya sido útil esta información. No se olviden de darnos sus comentarios en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento. Esperemos vernos en la próxima. Hasta luego.